Susurros de la ninfa Eco. Literatura contemporánea. En primera persona. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Susurros de la ninfa Eco, literatura contemporánea. Un espacio de encuentros, ilusiones, despejos, realidades y sobre todo mucha literatura en cualquiera de sus formas. Gracias, como digo siempre, por dejarnos ser una pequeña parte de tu vida durante el tiempo que dure el programa. Hoy, por fin, saltamos al otro lado del charco, concretamente a Buenos Aires. Vamos a hablar de juventud, de amor, amistad, secretos, traición, de metamorfosis, de escritura y paternidad. Hoy está con nosotros Mauro Libertella, que viene a hablarnos de un futuro anterior de editorial Sexto Piso. Mauro, bienvenido a La Ninfa. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muy bien. Cuántos temas grandes que tenemos para hablar, ¿eh? Tremendo. Sí, sí. Bueno, ya tenía muchas ganas de traer a un autor latinoamericano, así que vamos a presentarte un poquito para que los oyentes te conozcan. Mauro Libertella, Ciudad de México, 1983, creció y vive en Buenos Aires, es autor de los libros de narrativa Mi libro enterrado, El libro con mi generación y Un reino demasiado breve, y de los títulos de no ficción El estilo de los otros y Un hombre entre paréntesis, retrato de Mario Lebrero. Su obra ha sido publicada en Argentina, España, Chile, Colombia y Costa Rica, México, Holanda e Italia. Y en 2017 fue seleccionado por el Festival AI Festival como uno de los 39 mejores escritores de ficción latinoamericanos menores de 40 años. Pues con esta carta de presentación, Mauro, yo creo que podemos comenzar. Perfecto, adelante, aquí estamos. Pues yo creo que la primera pregunta que nos gustaría, o que los oyentes, para que los oyentes pues contextualicen un poco la obra, es qué van a encontrar en un futuro anterior. Bueno, van a encontrar bastantes cosas, o eso espero. En principio van a encontrar mi cuarto libro de literatura, o sea, no de ensayo, sino de narrativa. Eh, yo he venido un poco por diseño y un poco por azar, he venido escribiendo libros que tienen que ver con episodios o momentos de mi propia vida. Mi primer libro, que se llama Mi libro enterrado, es sobre la muerte de mi padre, es lo primero que escribí. Luego publiqué un segundo libro que se llama El invierno con mi generación, que es sobre mi grupo de amigos de la escuela, del colegio secundario. Un tercero que es Un reino demasiado breve, que es sobre 3 relaciones de pareja. Y este cuarto es un poco una continuación. Por eso digo que los libros se fueron de algún modo, casi por azar, pero también deliberadamente, se fueron encadenando uno con otro. Y ¿No? este es como un paso más en ese ya proyecto de algún modo. Y es un libro donde se cuenta, una relación de pareja a los 20 y pico de años. El libro está dividido en 3 partes. La primera parte es una relación de pareja medio clandestina, y acá paso a hablar en tercera persona casi por pudor. El narrador Sí. conoce a una mujer y esa mujer es la novia de un amigo, entonces empiezan a tener una relación clandestina, secreta, de amantes. Esa es toda la primera parte del libro, que es como la parte más narrativa, más con acción. Luego hay una segunda parte del libro que es un pequeño puente, que es la convivencia, el momento en que, finalmente se ponen ya de novios, en pareja, y empiezan a vivir juntos, que es como otra forma de la pareja, ¿no? Después podemos hablar de eso. Y una tercera parte que es cuando deciden tener un hijo y ya formar una familia. Entonces también el libro terminó siendo 3 momentos en la historia de una pareja, ¿no? Como el amor salvaje, Sí. la convivencia y la familia, que es una forma muy distinta de estar Sí, juntos.
Sí, pero ahora, como luego te preguntaré, también hay mucho más de todo eso, luego te lo pregunto. El libro comienza con una cita, pues que para mí ya ofrece una ventana a través de la cual, bueno, también como la propia portada del mismo, que es hay una ventana, nos asomarse a esa historia. Dice así, ¿quién era el escritor que decía que cada existencia se reducía a un montoncito de secretos? De la escritora belga y ciudadana del mundo, Amélie Nothomb. Es un futuro anterior, un montoncito de secretos de Mauro. Sí, sí, por lo pronto esa primera parte a la que corresponde ese epígrafe tiene algo de eso, al menos en mi propia vida, y eso yo también quería, digamos, quería transmitir en el libro la experiencia también de llevar encima un montoncito de secretos durante mucho tiempo. Esta es una historia que ocurre hace 15 años o más. eh, y me parece que el texto, el libro, el relato carga también eso de, bueno, ¿qué es llevar durante tanto tiempo un secreto encima? ¿Y por qué escribirlo ahora también, no? Como que el libro se va haciendo esa serie de preguntas. No solo está el secreto del momento en que ellos se conocen y empiezan a estar juntos como amantes, que ahí ya hay un gran secreto, que es el secreto de aquellos años en los que estuvieron haciendo eso, sino también qué pasa cuando, bueno, eso se termina, ellos se convierten en una pareja, pero el secreto sigue también durante muchos años, porque, bueno, eh, eso que fue secreto en ese momento lo sigue siendo porque mucha gente no se enteró de lo que ocurrió y porque también el pasado de uno es un montoncito de secretos siempre de algún modo, haya hecho Sí, uno lo que haya hecho. Y el libro tiene un poco esos dos tiempos, ¿no? El secreto del momento, pero el secreto también de algo que es un pasado que se carga durante muchos años, hasta que finalmente decides escribirlo y ahí claro. deja de ser secreto. Y la literatura tiene también eso lindo, ¿no? Como que la literatura, por lo menos la autobiográfica, la íntima, es contarle también un secreto a alguien y deja de ser un secreto, pero también lo sigue siendo porque se lo estás contando a un lector. Ya, muy bien. Pues otra pregunta que tengo aquí en la cabeza y después de leer el libro parte, como tú bien has dicho, tiene tres partes, una parte de narración, pero yo también detecto una parte de ensayo. Hay momentos en los que trasvasan la narración y comienzas a analizar desde los propios acontecimientos. Supongo que ya desde la distancia que ofrecen los años y empiezas a sacar conclusiones sobre diferentes temas como el amor, la responsabilidad, la amistad y bueno, muchos otros. E incluso parece, desde mi punto de vista, como un pequeño estudio de esos temas. ¿Por qué eliges este hibridismo? Sí, Surge de forma espontánea? sí, sí, me sale así de algún modo y luego, digamos, lo que es un defecto en el sentido de que es algo que te sale irremediablemente y no lo puedes contener, trato de convertirlo en un estilo, digamos, ¿no? En una virtud. Eh, me acuerdo que siempre el escritor argentino Ricardo Piglia hablaba un poco de este tema y decía que a veces nos llama la atención en la literatura cuando vemos que se detiene la acción o la narración y aparece el comentario o el análisis sobre eso que estamos leyendo. Y él dice, es curioso que en la literatura nos llame la atención cuando en realidad en el fútbol, en los partidos de fútbol que vemos, es lo que ocurre cuando vemos una transmisión de fútbol. Fijémonos que acá le llamamos el relator al que cuenta el Al partido que de fútbol. cuenta el partido. Sí. Este se la pasa al otro, Messi se la pasa a Mbappé, ese es el relator. Y después tenemos el comentarista en las transmisiones de fútbol, que es el que dice, Sí, bueno, fíjense que Messi puso el pie hacia la derecha y eso significa que la pelota tomó una rotación lateral. sí, sí. Eh, yo creo que hago un poco eso, digamos, como que voy narrando y voy comentando lo que voy narrando medio simultáneamente. En este libro, lo que fue ocurriendo, lo hice en todos mis libros anteriores. Acá creo que en la primera parte, volvemos a hablar de las partes, está como no sé, más junto, más enhebrada, narración Sí. y reflexión. Y luego ya el libro
va como ya casi sí convirtiéndose en un ensayo en la segunda y Sí. la tercera parte. Como No, que la reflexión me ganó terreno. sí, sí, es muy reflexivo ya, ya como vas Sí, analizando ya bueno, el personaje, en este caso tú, va sí, es un analizando. riesgo, digamos, a su modo. Mucha gente me dijo eh, que incluso en la segunda o la tercera parte los expulsó un poco del libro porque venían con un tono muy narrativo, muy rápido y muy de, bueno, también eso que tienen las narraciones de que uno quiere saber qué va a ocurrir con la historia. Y en la segunda y la tercera parte parece no haber tanta historia. Bueno, Eh, pero bueno, yo creo nuevamente que me... sí, yo creo que sí da continuidad, sí que sí da continuidad. De hecho, es un libro que se lee de un tirón, se lee rápido. Y eso siempre es bueno, eso Qué siempre es bueno. bueno. Bueno, Mauro, pesa mucho ser hijo de escritores cuando uno quiere ser escritor. Es un desafío doble encontrar tu voz como autor. Sí, sí, sí. Para mí lo fue, sobre todo al principio. Bueno, yo empecé a escribir, digamos, mi primer libro es un libro sobre la muerte de mi padre. Entonces ahí ya hay algo eh, para meternos en territorio psicoanalítico, porque un argentino tiene que decir algo que sea más o menos psicoanalítico. Ya hablé Sí, de Messi, ahora de psicoanálisis, después voy a mencionar a Borges en algún momento y ya vale. cumplí con la patria, digamos. Sí, Eh, Digamos, recién pude escribir mi primer libro cuando mi padre había muerto, ¿no? Hay algo ahí sintomático que supongo, no sé, es historia contrafáctica, supongo que si mi padre no hubiera muerto, yo eventualmente hubiera escrito un libro, porque evidentemente tenía el deseo de escribir o de ser escritor, pero en mi historia se dio así. Recién cuando él murió, yo pude finalmente animarme a escribir, como si no pudiera haber dos escritores Libertela en el ya. mundo Mm. simultáneamente. Eh, y sin embargo, cuando publiqué ese primer libro, tenía bastante miedo a la comparación, a bueno, que me comparen con eso, que me comparen con mi padre. Yo sentía que ya la literatura era él, y de algún modo me fui dando cuenta también últimamente que ahí hay una especie también de reflejo del patriarcado, para usar un concepto de esta época, en el sentido de que mi madre también era escritora y una escritora muy importante, y sin embargo para mí la literatura era la del hombre, digamos, la de él, ¿no? Ya, ya. Eh, Luego esa fue una primera etapa donde yo tenía bastante, sí, donde me costaba mucho lidiar con esa herencia tan fuerte, hasta que en algún momento hice como un clic, algo cambió y todo lo que era peso, todo lo que me abrumaba, lo empecé a sentir como una potencia, como Digo, algo muy bueno, digamos, cuando dije, bueno, pará, yo no tengo que pelear con mis padres, no es que me van a comparar con ellos, y en realidad claro. todo lo contrario, o sea, yo me crié con una biblioteca increíble, con los consejos de ellos, con la conversación, sobre todo literaria, que tuvimos siempre, y todo eso es como un capital muy poderoso y muy hermoso que yo cargo adentro y que lo puedo usar medio cuando quiera, es como un tesoro. Cuando me di cuenta de eso, cambió todo y ahí ya pasó de ser algo, un peso, a ser algo muy, muy lindo. Y además es un privilegio, yo creo, como tú bien has dicho, un tesoro. No, Que es, totalmente, sí, sí. Cuando salió mi primer libro, Alejandro Zambra, el escritor chileno del que, bueno, soy fanático, escribió una reseña, una crítica en un periódico y puso, qué difícil debe ser, algo así como esto que estamos hablando, ¿no? Qué difícil debe ser ponerse a escribir viniendo de familia de escritores, que es lo que yo pensaba en ese momento. De hecho, es como que ya. envidiaba un poco, decía, qué suerte los que pueden escribir viniendo de otro lado. Y ahora me parece al revés, siento como que no entiendo cómo alguien puede escribir sin tener padres escritores, digamos. Ya, ya. Bueno, pues cuando el lector aborda la novela, por lo menos ha sido así en mi caso, queda muy claro que hay un tema principal, eso está clarísimo. Tu historia de amor con Leticia, un amor prohibido que se ha convertido a día de hoy en una familia, pero también hay otros temas principales que no secundarios para mí. Temas que ya te he mencionado anteriormente, la amistad,
la traición, la paternidad. Todos esos temas permiten que el libro no sea solo un libro, una historia de amor. También podría ser una historia sobre la amistad, sobre la construcción de la familia, sobre la asunción de responsabilidades, sobre la juventud. Es un poco, como diría yo, un poco sobre todo. ¿Lo concebiste así o de nuevo surge espontáneamente? Sí, eh, sí, un poco y un poco, te diría. Yo tenía esa primera historia, la historia del amor clandestino, digamos, y luego el libro se fue ramificando en todos estos pequeños ríos, digamos, o arroyos o subtemas de los que estás mencionando. Eh, y un poco al libro lo dejé ir dejé que todas esas ramas crezcan, lo cual para mí fue un problema porque a mí lo que más me cuesta cuando escribo es la estructura de un libro. Es como que la frase, el estilo, siento que me sale más naturalmente, más Ya, fácil, incluso es lo que más me gusta, como bueno, la frase pulida, bella, el sonido de las palabras, la música. Todo eso es lo que más disfruto y la estructura es lo que más me cuesta, que es como el trabajo grueso de ingeniería, ya, digamos. ya. Y cuando el libro se me empezó a abrir cada vez más temas, dije, uy, esto se me está yendo de las De las manos manos, sí. y el edificio se va a caer en algún momento. Pero bueno, fui dejándolo ir y que vayan saliendo todos esos pequeños temas. Y hay un paréntesis, y cierro esta respuesta, que es, bueno, al hacer literatura autobiográfica, yo siempre tengo un poco la pregunta para mí mismo a la hora de escribir, que es, bueno, ¿en qué medida le puede llegar a importar a los demás cosas que a mí me ocurrieron? Digamos? ¿Importa que a mí me haya pasado o no algo? Y finalmente la respuesta, o la coartada, te diría, que me encontré para poder seguir haciendo esto, es que tal vez los libros que hago, o la literatura autobiográfica en general, no solo la mía, no es finalmente, lo que importa no es si ocurrió o no, sino, bueno, cuáles son los temas grandes que aborda el libro. Este libro aborda esos temas, aborda el amor, aborda la amistad, aborda la familia, el miedo, la paternidad. Son temas, como le decimos siempre, universales, que van más Sí. allá de si la literatura es autobiográfica, policial o de ciencia ficción. Después la literatura policial grafica o narra esos temas con un hecho policial. La literatura de ciencia ficción grafica esos temas o los lleva adelante con escenas de ciencia ficción. Bueno, la mía con escenas autobiográficas, pero finalmente como los pilares o las columnas del libro son estos temas que están mencionando, sí. Los grandes universales con los que es muy fácil que nos identifiquemos y por eso quizá de ahí el éxito o lo que tú dices, esa pregunta que te haces de por qué a alguien le va a interesar un recuerdo o una... que te lo iba a preguntar ahora después, pero bueno, ya te has adelantado. Bueno, No, no, perfecto. para que no trabajes tanto, ¿no? Para que no No, trabajes tanto. que va, un placer. Bueno, Mauro, ¿cuál es el límite para revelar la intimidad? Si hay límites, ¿cuáles son los tuyos? Uf, ¿Y cómo estableces ese pacto de honestidad con el lector para que te crea y te siga a lo largo de la novela? es un tema tremendo ese. Sí. Sí, es difícil. Eh, por un lado, bueno, la primera negociación uno la hace cuando está solo escribiendo y va como también intuyendo cuáles son los límites. Cuando uno empieza a escribir, todavía el texto es como algo abierto, medio amorfo, medio raro, uno todavía no entiende cuáles son ni siquiera los límites del propio libro, si va a ser un libro corto, si va a ser un libro largo, hasta dónde va a llegar. Entonces ahí hay como todo un montón de límites que están todavía borrosos y uno los va como tanteando, va avanzando un poquito más y los va como intuyendo. Y uno de esos límites, sí, es el límite de cuánto se puede contar y cuánto no. Yo siento que este es el libro en el que más lejos llegué con ese, digamos, corrí el límite un poco más lejos. Yo tengo como una especie de, no sé, de consigna que me sirve para pensar un poco el límite, que es, dado que yo escribo
cosas que en general ocurrieron y que incluyen a otras personas, y siempre en lo que hago expongo finalmente la vida o episodios de la vida de personas reales. Yo, yo trato de ver o de respetar el hecho de que si yo expongo la vida de los demás, me tengo que exponer a mí en un mismo nivel, por lo menos, digamos, ¿no? Porque si no es muy fácil, yo tengo el poder de escribir lo que quiera, porque yo soy el narrador, el escritor, entonces Claro, es muy fácil para mí exponer las miserias, las bajezas, los puntos flojos de los otros, y yo quedar como un genio, que no tengo ningún tipo de problema con nada. Eso sería muy fácil, y ahí sí me parece que habría algo deshonesto. sí, En cambio, no sé, en este libro, bueno, todo el tiempo estoy como también indagando en mi propia miseria, me- en mis cobardías, en las cosas que hice que estuvieron mal. Entonces siento que hay algo ahí de que, bueno, hay una justicia. Todos nos exponemos en un mismo, digamos, ellos y yo estamos expuestos a un mismo no nivel. nivel. Ujú. Y después hay algo que llamo o que llamamos en general los escritores el tono, que es como algo, es como el alma, ¿no? No se ve, pero está ahí y es casi lo Ahí. más importante. Y yo creo que la honestidad finalmente está en el tono, digamos. Si encontrás un tono, eh, un tono honesto, genuino y verdadero, que son también todas palabras abstractas, pero que sabemos de qué estamos hablando cuando nos encontramos con eso, de algún modo ahí ya puedes decir lo que quieras. El tono como que te lo habilita. Ya. No sé, viste cuando lees, no sé, a un escritor como Houellebecq, el francés, que no sé cómo se pronuncia, pero digamos Houellebecq, Mm. que tiene un tono más bien injurioso, agresivo hacia sus personajes. A mí me gustan sus Sí, libros, pero ese es su tono, digamos. Bueno, ahí hay otro tipo de... Si él expone algo, parece que lo hace más desde, no sé, desde la venganza o desde el resentimiento. En cambio, yo he encontrado, o me sale un tono más, creo, o espero, un tono más cariñoso, amoroso. Entonces, sí, sí, sí. yo puedo como exponer la vida de los demás, pero yo siento que lo que hago es siempre como una carta de amor a la gente que estuvo en mi vida, y eso supongo que me exime de poder, digamos, en el Sí. juicio espero que- Seguro que sí, seguro que sí. Además bueno, bueno, se nota cuando te lees el libro, esa honestidad y ese tono se percibe claramente. Si no, yo creo que no se podría llegar tan lejos a la propia sí. autoexhibición o autorrevelación. Bueno, pues para mí la escritura, Mauro, siempre es un espacio de conflicto entre, por lo menos, lo que debería ser o lo que es, perdón, lo que es y lo que debería ser, como diría Hume, ¿no? ¿Cómo concibes tú la escritura, el concepto de escritura? ¿Ha variado tu concepción a lo largo de tu trayectoria, de tus diferentes libros? Eh, sí, sí y no, te diría. Cuando empecé a escribir, bueno, o sea, siempre los primeros libros son momentos muy interesantes porque hay algo como de una pureza todavía que luego lamentablemente se pierde, en el sentido de que cuando uno escribe un primer libro, todavía no sabe cuáles van a ser sus materiales, esto que hablamos, su tono, sus temas, sus Eh, recursos. E incluso cuando alguien escribe un primer libro, todavía no está condicionado por lo que los demás dijeron de ese libro. Entonces hay como una especie de pureza irrecuperable, una especie de paraíso perdido que luego en los siguientes libros uno trata de algún modo de evocar. Y ya luego la escritura me parece que empieza a ser eh, una especie de negociación entre lo que uno ya sabe que es uno como escritor. Yo de algún modo a esta altura, con cuatro novelas y otros libros, ya más o menos me puedo dar cuenta de cuáles son mis puntos más fuertes, cuáles son mis puntos más débiles, qué me sale mejor, qué es lo que me sale, qué me cuesta más, qué le ha gustado a la gente, incluso porque estoy charlando con claro. gente como vos que me dice, bueno, esto está bueno, esto no. Entonces uno también va como acumulando todo eso.
y eso te cambia, no sé si te cambia, pero te influye considerablemente en tu manera de escribir. Me parece que cuando uno escribe, por lo menos en mi caso, trata de encontrar como una especie de cono de silencio donde todo eso quede un poquito afuera. Es una Ajá, utopía, ¿no? Porque es inevitable que todo eso se ya, vaya claro. filtrando, pero como recuperar un poco la pureza inicial y decir, bueno, la escritura es un momento finalmente, digamos, la escritura es lo único que está como medio por fuera de todo. O sea, cuando uno está Mm, escribiendo un libro, está por fuera de la rutina de su vida, está por fuera del capitalismo porque es algo que se hace con una hoja y un papel, está medio por fuera de todo y hay que tratar como de aprovechar ese momento y decir, bueno, siempre empezar de cero, que es inevitable también, porque uno ya. también acumula conocimiento sobre la escritura, perfecciona el oficio, pero cuando uno se sienta a escribir un libro nuevo, dice, ay, me va a salir, o sea, ¿cómo era escribir? También no pasa eso. Ya, ya. Eh, entonces hay como algo que uno evoluciona y al mismo tiempo siempre está como en el mismo lugar escribiendo el primer libro. Sí, o sea, la literatura como algo íntimo, como tú dices, ese cono de que te intentas evadir de, pero bueno, que es inevitable porque también forma parte de la evolución del escritor, es decir, el ser permeable de las opiniones y de, bueno, de lo que Sí, dice. totalmente. Y por eso, no sé, yo estoy contento con este último libro del que estamos hablando, porque siento que ya con el libro anterior a este, yo ya me estaba, no sé si repitiendo, pero estaba como en una zona un poco más cómoda y en este libro todo lo que estuvimos hablando hasta Sí, ahora, el tema de cómo deviene en un ensayo, cómo el corrí los límites, bueno, todo lo que venimos conversando, fue un modo propio y personal también decir, bueno, a ver, cambiemos un poquito algunas cosas, aunque sea ajustar unas tuercas mínimas, para mí ya fue como un movimiento estructural y biológico importante. ya, Y eso fue lindo también, como bueno, a ver, probar algo un poquito distinto. ya. Pues sí, la verdad que siempre es un reto y hay que arriesgarse un poquito, si no, no salimos de ese espacio de confort, los que escribimos, pues siempre lo que tú dices, corremos el riesgo de caer en la repetición. Sí, Eh, sí. Casi de convertirte en una caricatura de sí mismo también, ¿no? En un momento, sí, sí. bueno, y cuando escribimos sobre nuestros recuerdos, Mauro, desde nuestro punto de vista, no pasan a ser ficción esos recuerdos. Y te lanzo otra pregunta. ¿Cómo consigues tender ese puente al lector para que siga leyendo, pues lo que decíamos antes, tus memorias, tus recuerdos, esa parte que es un registro de tu vida? Uf, a ver si, digamos, bueno, arranco por la segunda parte, que es cómo hacer o cómo uno trata de hacer que el lector se quede ahí, se enganche. Eh, yo tengo algo, viste que en general el escritor o muchas veces los escritores dicen, bueno, yo nunca pienso en el lector, viste, que es como queda bien un poco decir eso. Cuando escribo jamás pienso en el lector. Bueno, en mi caso no es así, yo pienso en el lector, no es que pienso en lectores puntuales, o a veces sí incluso, pero ni que estoy apuntalado por eso y sufriendo porque tengo a los lectores encima, pero trato de siempre tener en cuenta, o me importa que el texto sea entretenido. Es como algo que me importa, tal vez no sé, porque me formé escribiendo en periódicos, en periodismo cultural, donde uno interviene, digamos, de un modo mucho más rápido y concreto y tiene como pocos minutos para que alguien lea tu texto, porque después el papel de ese periódico se va a convertir en papel para envolver huevos, entonces hay Sí, que arrancar como con un comienzo contundente, agarrar al lector, tal vez porque me formé en esa escuela, siempre tengo un poco como como la antena encendida de, bueno, cuán aburrido se puede estar volviendo esto, bueno, ya me fui demasiado hacia la reflexión, vuelvo un poquito a la narración. Esa es como una primera parte de la pregunta que es, bueno, ¿cómo hacer para que el lector siga leyendo? Bueno, sí. es algo que me importa. Eh, y después respecto de los temas,
Em, Eso se fue dando, digamos, eso es algo que a mí me llamó mucho la atención cuando publiqué mi primer libro, del que ya estuvimos hablando un poquito, que es el libro sobre mi padre, mi libro enterrado, donde yo contaba escenas muy concretas que me habían ocurrido a mí con mi padre, el barrio en el que vivíamos, el barrio de Palermo en Buenos Aires, el café a donde él iba en la esquina de su casa, todas cuestiones que yo sentía como muy pequeñas, muy propias, muy de mi vida y de la vida de él. Y cuando salió ese libro, me empezó a escribir un montón de gente diciéndome, es la historia mía con mi padre, Ya. me Mm. acordé de cuando mi papá me llevaba a ver tal partido de fútbol o cuando fuimos de vacaciones, como que mucha gente se sintió como identificada con una historia que yo consideraba muy, muy mía. Entonces ahí como que también le perdí un poco el prurito a contar, a, digamos, me di cuenta que no hay que no está tan separada mi vida de la vida de los demás, finalmente. Estamos Claro. todos tenemos más o menos, salvo que seas, no sé, Mick Jagger o alguien que tiene una vida muy excéntrica, digamos, Sí. Mm. todas nuestras vidas más o menos se parecen, digamos. Tenemos nuestros Sí. problemas con nuestro papá, nuestra mamá, que si tuvimos una pareja que nos separamos, que tenemos que trabajar, que tenemos nuestros apartamentos, digamos, Sí, pero son siempre hay, vidas bastante... sí, identificables y en la que te puedes identificar, nunca mejor dicho. Bueno, ¿cuánta sí. distancia necesitas para escribir sobre lo que has vivido, Mauro? Para un futuro anterior han sido 10 años, pero supongo que no es una cuestión aritmética, yo creo que eso te lo dice la intuición. Sí, sí, me lo va diciendo un poco la intuición, un poco el deseo de escribir algo que va surgiendo lentamente y en un momento se vuelve como incontenible y ya no puedo más y me siento y lo escribo. Eh, sí, mi primer libro fueron 4 años desde la muerte de mi padre hasta que me puse a escribirlo, que fueron 4 años muy importantes porque hice como todo un trabajo de, bueno, de pensar quién era él, quién había sido él para mi vida, para mi formación. Creo que si hubiera escrito el libro antes, no sé, no me hubiera salido, o bueno, obviamente hubiera salido otra cosa, pero yo siempre sentí que esos 4 años fueron como un tiempo prudencial muy importante para que el tema se termine como de estabilizar. Y a partir de esa experiencia, que bueno, al ser mi primer libro, me quedó un poco como una especie de regla para mí mismo, siempre me quedó un poco esta sensación de que tienen que pasar una cierta cantidad de años para que la memoria Sí, decante, para que los temas, para que lo que tiene que entrar al olvido entre al olvido y también para que lo que no fue olvidado por algo no fue olvidado y esas son las eh, escenas que ameritan que estar en un libro. Eh, sí, es un poco esa la regla. muy bien, pues ya para terminar, Mauro, aunque podríamos seguir, yo creo que una Sí, hora sí, más, sí. podríamos seguir aquí toda la mañana, estamos encantados. No solo el concepto, sino también literalmente la palabra generación está muy presente a lo largo de tus libros. Eh, es audaz, es aspirar a hablar desde y por una generación. ¿No puede cosificar de alguna forma al lector objetivo o no? Sí, es un riesgo a su modo. Bueno, por un lado la palabra me encanta, viste que uno también se enamora de las palabras por el sonido de ciertas palabras y las Sí, usa mucho, incluso sabiendo que esta palabra ya la usé demasiadas veces, pero a uno le gusta tanto, se enamora de las palabras y bueno, generación en mi caso es una de esas palabras que me fascinan. ujú, Cuando saqué mi segundo libro, que se llama justamente El invierno con mi generación, una amiga de estas poquitas personas que leen los libros que uno, antes de que se publiquen, para que te digan si les parece bien o si hay que ajá. cambiar algo, me dijo que le parecía como demasiado, casi arrogante, como poner la palabra generación, como bueno, ¿quién sos vos para hablar de toda una generación, digamos, ¿no? Cuando el libro es sobre unos amigos tuyos. Me hizo pensar eso y desde ahí siempre tuve un poco esa duda de, bueno, lo que yo hago
digamos, ¿estoy hablando de toda una generación o estoy hablando de finalmente de las poquitas personas que yo conozco que son íntimas en mi vida? Luego empezó a ocurrir esto de lo que hablábamos recién, de que con lo que hago la gente muchas veces se identifica y gente que yo no conozco, gente incluso de otros países y hasta te diría Wow. gente de otras generaciones. Entonces ahí Sí, sí. también empecé a darme cuenta de que las generaciones son algo bastante más grande y más complejo de lo que uno creía que eran, porque tal vez uno creía que una generación era, bueno, la gente que nació más o menos el mismo año que vos, o la gente que nació cerca No, tuyo. no necesariamente. No necesariamente, y finalmente también estamos en un mundo, bueno, ya globalizado hace mucho, con internet, etcétera, y no sé, la experiencia de alguien de Madrid o de Barcelona, más o menos de mi edad, o un poco más grande, un poco más chico, puede ser una experiencia bastante cercana a la mía, digamos, nos formamos medio leyendo los mismos libros, Claro. escuchando los mismos discos, ahora todos miramos Netflix o las mismas plataformas, entonces las generaciones ya son también algo más amplio, más global, así que la experiencia de alguien de 45 años de Madrid puede ser una experiencia bastante parecida en lo profundo, digamos, Ah, en los valores, en las experiencias de vida, efectivamente, sí. a lo mío. Nos reímos de las mismas cosas, lloramos con las mismas Ah, cosas, así que la generación ya es un poco el mundo, digamos, ¿no? sí, efectivamente, que la generación, como tú bien has dicho, yo también estoy de acuerdo contigo, no tiene por qué coincidir con gente que haya nacido en el mismo año que tú, sino que puede abarcar, es algo mucho más complejo y algo que efectivamente con la que te puedes sentir identificado, porque de hecho Sí. yo no soy de tu generación y me he sentido identificado, es decir, entiendo y me identifico con lo que narras y reconozco lo que narras. Así que... Mm. Bueno, Mauro, pues muchísimas gracias por responder a la llamada de nuestra ninfa y bueno, desde aquí te deseo muchos éxitos con Un futuro anterior de Mauro Libertela, editorial Sexto Piso. Pues Muchísimas muchísimas gracias. gracias. Muy buena Muchas, charla y gracias por la lectura y por las preguntas y por todo. bueno, muchos éxitos, Mauro. Un abrazo Gracias. muy grande. Nos vemos. Novedades editoriales. Y llegamos a la recta final de este programa especial de Susurros de la Ninfa Eco y no podíamos dejaros sin nuestras recomendaciones editoriales. Comenzamos con Tokio, Tokio Estación de Bueno, de Yuri Miri, editorial Impedimenta. La historia de Tokio según el fantasma de un pobre mendigo. Bueno, por daros unas pinceladas sobre de lo que trata el libro, comienza este libro de bueno en la estación de Tokio, pues que aparece en el título, y ya desde las primeras líneas se tiene la impresión de haber entrado en un mundo irreal del que surge una voz que se pregunta a sí misma quién fue. Alguien que recuerda y desde el primer momento asocia su vida con dos palabras clave que se repitan a lo largo de todo el libro: el dolor y la pobreza. El modo en que la escritora japonesa Yuri Miri va urdiendo recuerdos e historias, historia con mayúscula, es absolutamente magistral. Su lenguaje es sutil y la hondura de los sentimientos que describe lo convierten, desde mi punto de vista, en una obra de arte. Por eso lo traigo a esta sección. Turno ahora de adultos, de María Overt, de Nórdica Libros. ¿De qué trata este libro que fue ganador de The Finlandian Junior Prize en 2020? Pues Ida es arquitecta, no tiene hijos y está en su mejor momento, pero últimamente las señales de advertencia se han vuelto cada vez más diferentes para ignorarlas. Para estar segura, ha explorado las posibilidades de congelar sus óvulos para su uso posterior, en caso de que conozca al hombre adecuado. Ahora está aquí el verano e Ida va en autobús rumbo al sur hacia la idílica cabaña familiar junto al mar donde su madre celebra sus 65 cumpleaños con su pequeña familia. Todo parece preparado para un fin de semana de verano perfecto, pero luego Marce, la hermana menor de Ida, da una maravillosa noticia. Adultos, desde mi punto de vista, es un libro, es un relato estimulante.
divertido e inesperado. Y ahora pues seguimos con Nórdica, pero nos vamos con los más pequeños, porque si nosotros leemos, ellos también. Y nos vamos con una entrañable historia, Radio Popov, de Anja Portín. Alfred, de 9 años, vive prácticamente solo. Su madre desapareció hace mucho tiempo y su padre, casi siempre alejado en viajes de negocios, no parece recordar que Alfred existe. Una noche alguien llega a su puerta. Se trata de Amanda, excéntrica, aunque de buen corazón, que ayuda a los niños olvidados como Alfred. Así comienza una aventura inolvidable que lo cambiará todo en casa de Amanda. Alfred encuentra un viejo transmisor de radio y consigue que funcione, a pesar de que aquel aparato parece tener más de 100 años. A través de su programa de radio nocturno, Alfred descubre que hay muchos casos de niños olvidados. Y bueno, ahí lo dejo. Un libro que hará las delicias de los más pequeños. Radio Popov, de Anja Portín, editorial Nórdica Libros. Y bueno, es el momento ahora de lo terrorífico, de los amantes de las pesadillas, del horror, de lo insólito, de lo inefable. Y lo digo porque a los que nos gustan disfrutamos de este tipo de género, y Limbo es una editorial pues que nos tiene completamente atrapados. Nos vamos ahora con Las novias de Cristina Morano. Sobre este libro que voy a decir muy poquito, pero con lo poquito que voy a decir creo que os lo voy a contar todo. Retos virales, apuestas a los 14 años, las canciones de los chillers y sobre todo cuerpos que mutan y que sangran, que se hacen mayores para el horror de sus propietarios, cuerpos a los que les salen bultos, pelos, tetas no deseadas, adultos inanes, jóvenes que mienten y el parásito, una versión perversa del Cordyceps. Un rito de paso, un challenge, un reto analógico, carnal, asqueroso y terrible que se llevará todo por delante, salvo a Trinidad, la tritona, la de los 3 cuerpos. Bueno, pues como he dicho, el libro ya se ha presentado a sí mismo, y para todos aquellos que disfrutamos de este género y de esta maravillosa editorial, pues es una maravilla. Y bueno, vamos a otra editorial que también nos gusta muchísimo, y con creo que uno de los mejores libros. Todos son buenos, pero por lo menos los que yo he leído, pero este creo que es especialmente bueno. Nos vamos con Basura, de Silvia Aguilar Celeni. ¿Sobre qué trata el libro? Pues estamos en Ciudad Juárez. En la periferia reina regenta un prostíbulo que es refugio para muchas mujeres. En él conviven entre la desconfianza y la camaradería, y a todas reina les cuenta su historia. No muy lejos vive Alicia, quien tras ser abandonada de niña 2 veces asume que su futuro es vivir de los desechos. Con coraje y destreza busca entre los escombros y se vuelve la líder de un grupo de mujeres y niños. Al otro lado de la frontera, en El Paso, reside Griselda, una médico que investiga el vertedero municipal de Ciudad de Juárez, a la que se enfrenta al deterioro de la persona que la crió. Silvia Aguilar Celeni es dueña de una oralidad absolutamente magnífica, desde mi punto de vista, y de verdad cuando lo leáis me daréis la razón, y consigue insinuar la brutalidad más que narrarla. Basura, con dosis de suspense y momentos de inaudita ternura, explora la marginalidad, el abandono, la violencia y todo aquello que sucede en territorio fronterizo. Una gran historia de mujeres y una gran historia, pero con letras mayúsculas, y que os recomiendo encarecidamente. Basura, de Silvia Aguilar Celeni, de editorial Tránsito. Y vamos ahora con Sexto Piso, Lo de dentro, fuera, de Mariano Peiró, del que Sara Mesa se declara una fan absoluta. ¿Por qué? En la sociedad actual, una mujer no puede ser ella misma, escribió Henrik Ibsen en 1878. Las cosas han evolucionado, pero no lo suficiente. Casi 150 años más tarde, una joven actriz sabe cambiar de cara y de voz, pero siente que ni sabe ni puede ser ella misma. Quiere que la miren porque le parece que no es nada sin la mirada ajena, que ser actriz es la única forma de ser mujer que hay a su alcance, que el mundo la impulsa a vaciar lo de dentro y volcarse hacia afuera, hacia el placer y el deseo del otro.
Cuando entra en una escuela de arte dramático, conoce a un profesor muy particular, cuyas clases de historia del teatro le ayudan a reinterpretar su propia historia y entender mejor su identidad. La contraportada del libro, su contenido. En su tercera novela, Mariano Peirou establece pues un diálogo entre la vida y su escenificación y muestra lo difícil que es distinguirlas. Quizá porque todos vivimos en un escenario. Lo de dentro fuera es un libro introspectivo y divertido, ligero y conmovedor, sencillo y sutil, que revela nuestras propias contradicciones y confirma a su autor como uno de los narradores más originales y brillantes del momento. Sexto piso, Lo de dentro fuera, de Mariano Peirou. Un libro que se lee en un pispás y es una maravilla. Bueno, y terminamos con un libro muy especial. Terminamos con poesía. Terminamos con Una gran guerra habita las cosas, lo mejor de Luis Benítez. Más de 40 años de poesía recogidas en esta gran antología especialmente seleccionada. Pues una gran guerra, la guerra que habita este libro es el tiempo y la memoria, es la historia y el origen de esas cosas, el deber de la alegría, que es hacer poesía de lo trivial y lo sublime. Esta es la prebenda del poeta que el lector tiene ante sus ojos y que ha de leerse con el pecho abierto, sin ideas preconcebidas, con la convicción del poder de la poesía para la reconstrucción del universo, su interpretación y entendimiento espiritual. Dice el poeta, escuchad qué maravilla, la nuestra es una conspiración sintáctica y quien reordena las palabras está ordenando el mundo. Benítez domina y controla las palabras. Un martillo de palabras para dejar al mundo con las cuencas vacías. La palabra como un puñetazo en el sexo de la muchacha arrodillada. Idiota, paciente humanidad que no ve, que no oye, solo conversa con las cenizas de sus dioses muertos. La palabra dice, hace a la alquimia. Este libro es un nuevo mundo, un camino intransitado por los laberintos del hombre, de nuestra civilización, del pasado y de la eternidad. Bueno, como he dicho, contiene toda la obra poética de Luis Benítez, especialmente seleccionada, pues desde 1980 con poemas de la tierra y la memoria, 1983 mitologías, la balada de la mujer perdida, Bejerin y otros poemas, 1985... 1989, Guerras, epitafios y conversaciones, Fractal del 92, El pasado y las vísperas del 95, La yegua de la noche de 2001, El venero y otros poemas 2005, La tarde del elefante y otros poemas 2006, Manhattan Song, 5 poemas occidentales 2010, Les Imagination, o en francés, 2013, y Nadie sabe dónde subimos en 2021, que es su última obra poética. Y bueno, como sabéis, cuando recomiendo poesía, siempre me gusta leer un poema porque creo que es la mejor forma de revelar al autor y de revelar la poesía misma, su obra poética. Y he elegido pues uno de los muchos poemas que hay en esta antología, uno que creo que hace las delicias y habla, y está muy bien traído al programa porque habla sobre las palabras y aquí pues precisamente tratamos muchísimo con ellas. Se titula Las grandes palabras. Cita: los poetas son los legisladores de los hombres. Hölderlin. Así la poesía en que perviven antiguos hombres que han visto, se han asombrado, han legislado y partido, guarda la memoria de cosas memorables, la original palabra que designaba al viento o aquella que se pronunciaba para mover los astros. Las originales palabras eran de otra boca, se decían para distinta vida y distinta muerte. En ese tiempo ellas eran la conversación corriente de los hombres. Bueno, como veis, un libro absolutamente delicioso, una poesía maravillosa y toda una obra poética, más de 40 años de poesía. Para mí, una obra imprescindible.
Y bueno, con todas estas recomendaciones editoriales, nos despedimos este especial de Susurros de la Ninfa Eco. Habrán otros, porque gracias a vosotros, gracias al gran apoyo de las editoriales, gracias y sobre todo gracias a vuestro apoyo, al número ingente de escuchas que estamos teniendo y, ¿por qué no? Lo voy a decir, el éxito que está teniendo el programa, que estamos sorprendidos y sobre todo muy agradecidos con todos vosotros. Como digo siempre, al inicio y al final, muchísimas gracias por dejarnos ser parte, una pequeña parte de tu vida durante el tiempo que ha durado este programa. Y bueno, nos vemos muy prontito en el siguiente episodio, en el que sí ya estarán con nosotros Alejandro López Pomares y María Cleofé Campuzano Marco. En este estaba yo solito, pero porque era un especial. Bueno, y especiales también sois vosotros. Os dejo, nos vemos muy prontito cuando nuestra ninfa comience a susurrar de nuevo. Muchas gracias a todos.